Hola a todos. En el vídeo de hoy continuamos trabajando con los conflictos interpersonales. Vamos a seguir adquiriendo estrategias, herramientas, recursos que nos van a ayudar a vivirlo de otra manera. Seguimos en confinamiento y es muy normal y lógico tener conflictos con las personas con las que lo estamos viviendo. Así que vamos a abordarlo de otra manera, vamos a aprender algo, vamos a tomar conciencia. Ya en el vídeo 1 vimos una forma muy interesante de hacerlo. Era invertir la frase aquella conflictiva en la que decíamos que no habíamos podido hacer o decir, que no nos habíamos permitido. De manera que invirtiéndola nos devolvía el poder, nos devolvía la capacidad para hacer cambios. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a verlo desde el punto de vista del transgeneracional o de las resonancias familiares. ¿Por qué desde este punto de vista? Bueno, pues porque aprendemos de nuestros antepasados a vivir las situaciones conflictivas de una o de otra manera. Igual que aprendemos a andar, igual que aprendemos a hablar imitando, también imitamos a nuestros antepasados en cómo se viven las situaciones conflictivas o de estrés. Incluso aunque no hayamos convivido nunca, no hayamos coincidido en el tiempo incluso con ciertos antepasados, esta memoria se pasa de generación en generación en nuestros genes, en nuestra epigenética, y llega a nosotros de manera que es vivida de esa forma, es un aprendizaje que tenemos muchas veces, la mayoría, inconsciente. Por poner un poco el marco teórico, comentaros que esto viene de hace ya muchos años. Sigmund Freud ya decía en su libro Tótem y Tabú que las transferencias se producían de generación en generación de manera inconsciente. También Monique Wittlowski, que era neuropsiquiatra y directora de investigación del INSERM y del Laboratorio de Psicopatología Fundamental y de Psicoanálisis de la Universidad de París, señalaba que a veces existe una relación directa entre el deseo de un hijo y un duelo no realizado en la familia. El transgeneracional además proviene de la psicogenealogía, que es un término acuñado por Anne Suthenberger, que aplicaba ya en sus clases en la Universidad de París y en su consulta este tipo de prácticas, y estudiaba junto a sus pacientes los lazos familiares y las relaciones que existían entre generaciones mediante el genosociograma. El genosociograma es una representación del inconsciente familiar. Permite descubrir, por ejemplo, repeticiones que se dan, silencios, tabús, por ejemplo, hijos mayores de diferentes generaciones que todos fallecen a la misma edad, o personas que reciben un diagnóstico grave en distintas también generaciones a la misma edad a la que un familiar falleció. Estas cosas se dan. Esto es información que hay en nuestro árbol genealógico, información que como no se crea ni se destruye, ahí está y continúa perpetuándose a través, como os decía, de nuestros genes y de nuestra epigenética. Voy a leeros textualmente una cita de Anne Suthenberger, que dice así: «Lo que no se ha podido expresar con lágrimas ni con palabras se expresa después con dolores, por falta de palabras para decirlo. En los silencios está la clave del árbol. Callamos por el bien de los demás y esto se convierte en nuestras enfermedades. Somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestras familias». Bueno, pues vamos a indagar un poquito, vamos a ver cómo hay que hacer, ¿no? Hay que tener siempre presente, esto me gusta comentarlo, que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en la que nuestra emoción se expresa, es decir, cómo lo vivimos, cómo estamos viviendo una situación. Cambiamos la emoción y al cambiarla, nuestro inconsciente la ve de otra manera completamente diferente. La situación seguirá siendo la misma, pero nosotros tendremos una sensación y un recuerdo totalmente distinto. Es automático, eso ocurre según lo acompañas y según vas a ese momento y lo ves de otra forma. A esto es a lo que le llamamos reescribir la historia, por así decir. ¿En qué nos fijamos cuando queremos abordar un árbol genealógico o cuando queremos ver una resonancia en la familia? Nos fijamos en repeticiones y en compensaciones. ¿A qué nos referimos? Pues a los acontecimientos y vivencias de nuestros antepasados
que se repiten, que se compensan, que con compensar diríamos que sería como lo contrario, es decir, un antepasado alcohólico tiene un hijo que a su vez es alcohólico y el nieto resulta que es abstemio. Eso sería repetición, o sea, repetición no, sería el hijo repetición y el nieto estaría haciendo una compensación. Pero viene a ser una historia que se está repitiendo. Un problema con el alcohol. Luego también habrían excesos, acontecimientos que sobrepasan lo habitual o lo general. Por ejemplo, esto del alcoholismo también sería un exceso, aparte de una repetición o compensación que se produce de generación en generación. Habría un exceso. O un padre violento que pega a la mujer y a los hijos. Esto sería un exceso, un comportamiento o un acontecimiento que sobrepasa lo normal. Los silencios, los tabús, por vergüenza, por miedo, por rechazo social o familiar, por miedo a ese rechazo social o familiar, por miedo a que te dejen fuera del clan tan importante para seres como nosotros, para seres humanos, que al fin y al cabo somos animales que vivimos en tribu o en clan. Serían ejemplos de esto, pues violaciones, adulterios, asesinatos, maltratos, herencias mal llevadas, hijos ilegítimos, incestos, niños que nacen enfermos o discapacitados, adicciones, muertes inesperadas, tantas y tantas cosas que se silencian o que se convierten en tabú en nuestras familias. Todo esto, este tipo de situaciones, este tipo de conflictos que se han podido ir viviendo a lo largo del tiempo, de generación en generación en nuestras familias, conforma lo que denominamos una masa conflictiva. Esta masa conflictiva está en el inconsciente familiar, es una información que está en el inconsciente familiar, porque imaginaros, un secreto de mi bisabuela va a ser inconsciente en mí, pero ahí está, es una información callada, ocultada, pero que aún callada existe, hay algo en la familia, algo más, digamos, más sutil, inconsciente. Sigue siendo igualmente una masa conflictiva. Los duelos no realizados, los proyectos no terminados, los deseos profundos que no se cumplieron, que no se pudieron llevar a cabo, vidas que no se vivieron como uno quería. Todo eso forma parte de esa masa conflictiva. Y esa masa conflictiva, como os digo, pasa a las siguientes generaciones. Los hechos se reviven, de hecho a mí me gusta contar que se reviven de una forma parecida en los descendientes de estos árboles para tener la posibilidad de aprender algo, de vivirlo de una manera diferente. Es como cuando en tu propia vida, ya no en tu árbol genealógico, se producen situaciones repetitivas, vendrían a ser como esas segundas oportunidades, ¿no?, que te da la vida para hacer algo de forma distinta. Pues en un árbol familiar, en un árbol genealógico, ocurriría lo mismo. Esas repeticiones te están dando nuevas oportunidades de llevar a cabo algo diferente, de vivir ese conflicto de una manera diferente. Hay muchas teorías que apoyan esto del genosociograma, esto del transgeneracional. Teorías como por ejemplo el momento semilla, del psicólogo William Broad, el efecto espejo de Carl Gustav Jung, que explica que lo que vemos en los demás es nuestro, es nuestra sombra, hablando o refiriéndonos a nuestra sombra como lo inconsciente, lo que vivimos de manera inconsciente que no sabemos que portamos o que no sabemos que somos, por así decir. Vamos entonces a la parte práctica del vídeo de hoy. El primer paso que necesitáis dar es detectar cuál es la situación que más os está costando, que más os está afectando, cuál es el estrés, el más grande, digamos, que tenéis estos días durante el confinamiento. Como siempre os digo, esto es aplicable a otras facetas de nuestra vida. Cuando el confinamiento pase, también podremos aplicarlo a otros estreses que tengamos, ¿ok? Pero ya que estamos en el confinamiento, trabajemos con él. Entonces, detectamos cuál es la situación o qué es lo que más me está afectando o me está costando de vivir estos días. Piensa ahora, una vez que lo tienes detectado o visualizado, cómo te afecta, qué sentimientos son los que te produce esta situación. Y después, como tercer paso, observa a quién culpas, a quién haces responsable de lo que te ocurre. A mí me gusta siempre insistir
que no podemos hablar del otro, que tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos, dado que si no podemos cambiar al otro, porque el inconsciente no sabe del otro, y todo aquello que haces, dices, habla de ti y no del otro. ¿Por qué ahora estoy diciendo, no? Podríais decir, pero ¿por qué ahora estás hablando de que haga responsable? Bueno, pues porque vivimos en un mundo dual y siempre nuestra tendencia, por nuestros aprendizajes y la forma en la que tenemos de vivir estas situaciones, es de culpar al otro o de volcar la información en los demás. Nuestros procesos, nuestro dolor, nuestros conflictos. Bueno, pues vamos a usarlo a nuestro favor. Ya sabemos que lo hacemos. Observemos cuando tengo este conflicto ya detectado, qué es lo que me está costando más, a quién estoy culpando, a quién estoy haciendo responsable de que esta situación la estoy viviendo así de mal, ¿no? A quién estoy responsabilizando. Una vez que esto lo hemos hecho, vamos a observar quién vivió una situación similar en nuestra familia. Y con similar quiero decir eso, no necesita ser exacta. ¿Okay? A veces pueden darse situaciones parecidas, pero están hablando exactamente de lo mismo. Entonces, observamos quién vivió una situación parecida en nuestra familia. Una vez que tenemos detectado a ese antepasado, pues vamos a ver cómo podría haber actuado esta persona, este antepasado nuestro. ¿Qué consejo le daríamos si pudiésemos ahora mismo hablar con él? ¿Qué le diríamos? Y una vez que hayamos hecho esto, lo vamos a pasar a la primera persona. Vamos a hablar de nosotros, ¿vale? Porque, como os decía, recordad que no podemos cambiar al otro, pero sí podemos cambiarnos nosotros. Así que vamos a tomar los consejos que vendemos, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerlo en primera persona. Os pondré como ejemplo mi propio conflicto, ¿ok? ¿Cuál es la situación más conflictiva o que más me está costando estos días de la cuarentena? Bueno, pues me está costando sobre todo en la relación con mi peque, con mi bebé de 21 meses. ¿Cómo me está afectando? ¿Qué sentimientos me está produciendo? Bueno, pues me está produciendo sentimientos de culpabilidad. Estoy viviendo muy intensamente el estar con él, estoy compartiendo mucho tiempo con él, como os podéis imaginar, y estoy intentando hacerlo de la manera más veraz y más... pero me siento culpable por todas esas veces que experimento la necesidad de no estar todo el tiempo con él, de dedicarme más tiempo a mí. Bueno, ¿quién es el responsable de que esto me esté ocurriendo? Pues el responsable se podría decir que es mi pequeño, aunque también hago responsable a mi pareja por no encargarse él más. ¿Quién vivió una situación parecida en mi familia? Mi madre, sin ir más lejos, vivió una situación parecida. Ella, cuando yo era pequeña, tenía a 2 hijos más mayores que yo soy la tercera, soy la más pequeña, y a su madre a su cargo. Yo tengo recuerdos de estar desatendida, o así es como yo lo vivía o lo experimentaba, de estar desatendida por su parte. Sentía que mi madre tenía tiempo para todo menos para mí, que a mí no me prestaba casi atención. Bueno, pues yo estoy intentando reparar o compensar, como os decía antes, recordar esas repeticiones o compensaciones. Yo estoy ahora intentando compensar esa falta de atención que yo experimentaba en la relación con mi madre, que no digo que fuese así, pero que yo la experimentaba así, como con esa falta de tiempo para mí, teniendo todo lo contrario con mi hijo. Porque incluso previa al confinamiento yo me dediqué muchísimo a mi hijo. Yo me cogí una excedencia, luego una media jornada y estoy pasando horas y horas extra, digamos, con él por vivir cualquier situación, por estar con él en cualquier aprendizaje, por no perderme absolutamente nada, ¿no? Pero aquí estaría en un exceso. Compensando o compensatorio por aquella carencia que yo viví con mi madre, ¿vale? Entonces, ¿quién vivió una situación parecida en mi familia? Mi madre, que estaba saturada porque tenía a su cargo a 3 hijos, entre ellos una niña muy pequeña que era yo, y a la madre que estaba en situación de dependencia. ¿Cómo podría haber actuado mi madre?
para vivir la situación de mejor manera. Pues seguramente, o qué consejo, ¿no?, le podría yo dar ahora a mi madre para que hubiese vivido esa situación de otra manera. Pues seguramente le hubiese dicho: mamá, yo te aconsejo que descargues un poco tu responsabilidad en los demás, que cedas también, que no quieras tener el control de todo porque eso no es saludable, y que dejes parte de tu responsabilidad a tu pareja, por ejemplo, o a tus hijos más mayores, si ya están capacitados, ¿no?, para tener ciertas responsabilidades. No quieras encargarte de todo porque al hacerlo te estás seguramente sobresaturando. Y eso no significa que nos quieras menos, significa que te estás queriendo tú, y cuando tú te quieres a ti misma, también tienes más capacidad para dar amor y para entregarte entera y desde la autenticidad a los demás. Pues bueno, aquí es cuando ahora lo paso a la primera persona y, como dicen, compro mis consejos, ¿ok? Y entonces lo que aprendo sería precisamente eso, darme más tiempo para mí, cediendo el control, porque hay un apetito de control, de estar en todo, de no perderme nada, ¿vale? Y de satisfacer todas sus necesidades. Pues eso, tomarme yo un descanso, por así decir, de esa necesidad de control, para también yo poder satisfacer mis necesidades y así estar en una situación que me sea más potenciadora y tolerable. Espero que os haya servido el ejemplo. No os quedéis, siempre lo digo, no os quedéis con el ejemplo que yo pongo, ¿ok? Porque no tiene por qué ser exacto con vuestra vivencia, como es lógico. Así que indagad en vuestra historia, indagad en vuestros antepasados. Ya veis, por ejemplo, que yo en el ejemplo que pongo mío personal hablo de mi madre, no necesitáis iros muy atrás, aunque seguro que esa historia de mi madre también respondía a una repetición de algún antepasado anterior. No obstante, os invito a reflexionar y a aplicar el ejercicio o el recurso que os estoy proporcionando hoy. Un abrazo y os espero en el próximo vídeo.